Listo. Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a dar unos segunditos para dar inicio a la actividad mientras los participantes se incorporan tanto a la plataforma Zoom como al Facebook Live que hoy tenemos, que son las plataformas que estamos utilizando para acceder a este webinar. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Aitor Llodio, soy el director ejecutivo de la Fundación Aliarse, organización promotora de las alianzas público-privadas para el desarrollo de Costa Rica. Un saludo especial y agradecimiento a los expositores del webinar que hemos denominado Retos y oportunidades de las alianzas público-privadas para el desarrollo en el contexto fiscal actual. Muy buenos días, señora Epsi Campbell, primera vicepresidenta de la República del Gobierno de Costa Rica. Muy buenos días también a doña Gisela Sánchez, presidenta de AmCham, y al señor Keynor Ruiz, docente investigador de la Universidad Nacional. La colaboración público-privada parecía ser estratégica para hacer frente a los importantes desafíos económicos y sociales que enfrenta hoy Costa Rica y construir las bases para un país más próspero y equitativo. En la próxima hora y media esperamos analizar los retos y oportunidades, pero sobre todo el cómo el país puede potenciar la colaboración entre los sectores público, privado, sociedad civil, academia y la misma ciudadanía que contribuyen al desarrollo nacional. Es un gusto para Aliarse contar con su participación en este seminario web. Agradecemos de antemano las preguntas que nos puedan realizar a través del chat y que trataré de ir compartiéndolas a los expositores durante la actividad. Quisiera iniciar solicitando a los expositores que nos compartan en un máximo de 7-8 minutos su reflexión sobre lo que consideran son los retos y las oportunidades que tiene el país para impulsar las alianzas público-privadas en el contexto fiscal actual. Y si les parece, podemos dar inicio con las palabras de Gisela Sánchez. Adelante, doña Gisela. Muy buenos días, Aitor. Muchas gracias por la oportunidad. Buenos días a la señora vicepresidenta de la República, que tengo la suerte y el honor de que ayer también coincidimos en una reunión, así que me siento muy afortunada. Y por supuesto a don Keynor. No sé por qué se hace freeze mi imagen, pero aquí estoy. Y si me permiten, quiero compartirles una pequeña presentación que preparé. Entonces voy a compartir pantalla. Me avisan cuando ya la ven. Creo que ya, ¿verdad? Sí, la vemos, Gisela. Perfecto. Entonces, quiero hablarles un poco, me pidieron que les hablara un poco de la perspectiva del sector privado sobre los retos y las oportunidades que vemos para las alianzas y sobre todo en este contexto fiscal tan complejo que enfrenta Costa Rica. Quiero empezar diciendo que claramente el último año y medio, ¿verdad? El 2020 y 2021 han sido años sin precedentes. Si nos los hubieran puesto en una película, decimos, no es verdad lo que nos están contando, pero esta pandemia nos está llevando y nos ha llevado a ser mucho más creativos, a ser más solidarios y también más resilientes. Entonces tenemos que sacarle provecho a todo lo positivo. Ha sido un año en el que hemos tenido que priorizar, o sea, tenemos esa obligación de tener que priorizar, pero adicionalmente que hacer mucho más alianzas, porque no podemos hacer todo solos. Y en ese contexto, si me permiten, voy a pasar. Quiero contarles tres razones por las que yo creo que es muy importante que actuemos en alianza público-privada. Número uno, el gobierno no tiene, ni nunca podría tener, todas las ideas, todos los recursos, toda la logística para poder enfrentar todos los retos y desafíos, tanto económicos como sociales y ambientales que enfrenta Costa Rica. En segundo, si vemos la historia, hemos trabajado siempre en alianza. Es una cuestión de devolvernos en el tiempo a 1800 y darnos cuenta que Costa Rica se desarrolló bajo el modelo de alianzas público-privadas, y ya les voy a compartir un par de ejemplos.
Y además, tenemos que reconocer que los sectores de la sociedad, los tres sectores, somos complementarios y solamente en alianza vamos a poder salir adelante. En cuanto a que el gobierno no lo puede hacer todo, es clarísimo. Solamente en infraestructura necesitaríamos estar invirtiendo 5 a 6 veces más de lo que el gobierno invierte. Lamentablemente, con la situación que estamos viviendo actualmente, ahí se genera incertidumbre, se genera desconfianza, ¿verdad? Con lo que estamos viendo en los medios respecto a un par de empresas, porque yo creo que son casos aislados y la mayoría de las compañías hacen las cosas correctamente y trabajan de manera ética. Pero solamente viendo infraestructura, si vemos todos los demás retos, desempleo, pobreza, desigualdad, la necesidad de crecimiento económico para enfrentar retos, sabemos que es absolutamente imposible que aunque tengamos gente brillante en gobierno, y doña Epsi es una de ellas, no podemos tener todo el talento, todo el dinero, todos los recursos, todo el know-how para resolver los problemas. Como les decía, si nos devolvemos en la historia, nos damos cuenta, y yo escribí mi columna desde hace un par de semanas sobre alianzas público-privadas en el financiero, nosotros hemos hecho grande a Costa Rica juntos, sector público y sector privado. Y solo les doy 2 ejemplos. Desde 1843, imagínense ustedes, ya existió una alianza en donde los empresarios crearon una sociedad económica que llamaban Sociedad Económica Literaria, con el objetivo de mejorar la carretera a Punta Arenas y poder luego construir el puerto. El gobierno no tenía todos los recursos en ese momento, se necesitaba el puerto y la carretera para el desarrollo del sector agrícola, y fue natural para el gobierno de la época ofrecer o pedir apoyo a los empresarios y que ellos contribuyeran. Y para mí el ejemplo más lindo que tiene Costa Rica de alianza público-privada, 1882, el gobierno le otorga a un visionario, de hecho, y después todos sus descendientes han hecho cosas grandes por Costa Rica, a don Manuel Víctor Dengo, le dio una concesión para que desarrollara la luz eléctrica durante 15 años en Costa Rica. La casualidad de que el ingeniero Dengo venía de New York, de la inauguración nada más y nada menos que de la estación eléctrica Pearl Street, que había instalado Thomas Edison, o sea, de morirse, ¿verdad? Vino y dijo, yo tengo la experiencia, entiendo cómo lo hicieron, construyamos una compañía eléctrica de Costa Rica, dennos esta concesión, y eso permitió que básicamente 2 años después, San José se convirtiera en la tercera ciudad en contar con energía eléctrica. O sea que de cosas que nos sentimos súper orgullosos, tienen que ver con alianzas público-privadas. ¿Qué pienso yo? Si eso era importante en el 1800, todavía más ahora. Y les voy a dar ejemplos de cosas que solamente en las que AmCham estuvo involucrado, hay miles de ejemplos interesantes de alianzas público-privadas debido a la pandemia. Pero les doy 3 ejemplos. Testing proactivo. El gobierno no tenía la posibilidad de distribuir el tema de testing de COVID, y en AmCham en 10 días levantamos $1.8 millones para donar 37 equipos de testing, 50,000 kits y de poder llegar a 30 centros de salud en una alianza público-privada que hicimos con la Caja. Otro ejemplo, teníamos gente que estaba atrapada en otros países. Inmediatamente yo contacté a la vicecanciller y le dije, tenemos que trabajar juntos. Hicimos otra vez una campaña de donaciones que recaudó en una semana $90,000 y trajimos, habían 700 personas que estaban atrapadas, trajimos 320, casi a la mitad, gracias a esta alianza público-privada de 11 países. Entonces, realmente clarísimo el impacto. Y ni qué decir con el Ministerio de Turismo, que dijimos tenemos que llevar comida y llevemos trabajo a Guanacaste, con el proyecto Reactivemos la Esperanza, que también ha tenido un impacto y sigue teniendo en muchísimas familias. Ahora estamos trabajando en vacunación. En el caso, por ejemplo, de FIFCO, le dijimos a la Caja, le entregamos toldos, hidratación, voluntarios a todas las áreas de salud del país para que puedan acelerarse las vacunaciones. Y dependiendo de cada área de salud, pues tienen necesidades diferentes. Entonces, para mí es clarísimo que lo tenemos, que somos complementarios los 3 sectores y que los 3 tenemos que generar, en el caso del gobierno, al menos no destruir valor económico, o sea, tener estabilidad fiscal, pero también obviamente generar valor social y ambiental, y es lo mismo para la sociedad civil y por supuesto para el sector privado.
Tenemos que adecuarlo a la nueva realidad y también a los nuevos problemas que hemos enfrentado. Por ejemplo, caso Cochinilla es clarísimo. Tenemos nuevos retos, pero también la tecnología nos habilita a hacer alianzas de una forma diferente, más eficiente y, por supuesto, nuevas necesidades. Yo creo que en cuanto a retos, el primero y el más importante, que siempre ha sido, yo creo que estratégico, es promover la confianza entre los sectores. Que tanto el gobierno confíe en el sector privado como el sector privado confíe en que si trabaja de la mano con el gobierno, las cosas van a salir. Que sea eficiente, porque muchas veces nos cuesta un mundo poder hacer alianzas público-privadas. Aitor es un máster en este tema de poder lograrlas, hacer una realidad, pero cuesta. Medir el impacto, o sea, que podamos como sectores dar cuentas a la ciudadanía, rendir cuentas de qué fue lo que logramos, por qué salió bien, qué salió mal y cuáles son las oportunidades. Y yo diría que la más importante, abrazar todas estas oportunidades, entender que los desafíos los tenemos que enfrentar juntos. Entonces, yo creo que a pesar de estos grandes retos que tenemos, lo más importante es la gran oportunidad de trabajar juntos, de ver hacia atrás todas las experiencias positivas y de ver hacia adelante todas las oportunidades de trabajar. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Giselle, por ese recorrido histórico interesante que posiblemente es nuevo para muchos, pero sí es cierto que llevamos, yo creo que el desarrollo de Costa Rica ha pasado por la colaboración público-privada, es natural, muchas veces posiblemente nunca le llamamos a la alianza público-privada en su momento, pero definitivamente es una forma en la que ha operado el país. Y bueno, el tema hoy es ver cómo podemos potenciar eso a partir de las experiencias que incluso Gisela ha presentado y que definitivamente el COVID potenció a nivel global la colaboración público-privada para hacer frente a este gran desafío que tenemos como sociedad, ¿no? Me gustaría ahorita ceder la palabra a don Keynor para que nos haga una presentación breve también sobre lo que él considera son los retos y las oportunidades de las alianzas en el contexto fiscal que vive el país en estos momentos. Listo. Muchísimas gracias, Aitor. Buenos días, señora vicepresidenta. Buenos días, doña Gisela. Un placer compartir esta mañana con ustedes. Voy a hacer mi presentación antes de ver en específico algunos retos y algunas oportunidades muchísimo más específicas en el transcurso de las próximas preguntas que se nos van a hacer o que vamos a trabajar. A mí me gustaría ir un poco a un elemento que siempre me parece muy interesante a la hora de entender un poco las alianzas público-privadas. Y es que a mí siempre me gusta cuando abordamos el análisis de las alianzas, o por lo menos la posibilidad de visualizarlas como un espacio de trabajo conjunto entre actores diversos, verlo desde una visión o desde un enfoque sistémico. Me gusta porque esto nos permite de alguna manera tener en consideración dos elementos que están en la base del abordaje sistémico. Uno de ellos es el componente evolutivo de las alianzas, que es el mismo, digamos, que funciona en esta visión sistémica. Nosotros vemos que las alianzas funcionan como un ser vivo, que van cambiando, que se modifican, que se ajustan y que de alguna otra manera también van cambiando los retos y se van proponiendo algunos objetivos y metas diferentes a lo largo del proceso en que la alianza se constituye. Y el otro es el tema que tiene que ver con los elementos del marco institucional, que tienen que ver un poco con la teoría de institucionalidad, que tienen que ver con reglas claras para que los actores funcionen. En este sentido, nosotros desde esa visión sistémica visualizamos las alianzas como un sistema donde tenemos una serie de actores y una serie de instituciones entendidas como las reglas del sistema, como el marco institucional. Y esos actores y esas reglas interactúan de alguna manera para poder brindar en buena forma el cumplimiento de los objetivos y las metas que se han venido proponiendo en el marco de del origen de esta alianza. A mí, este abordaje me parece interesante porque algunas veces cuando tratamos de analizar el sistema educativo, el sistema de salud, el sistema de comunicaciones, nos damos cuenta de que en la mayoría de ellos los actores están bastante bien definidos y las reglas del sistema, el marco institucional, está bastante bien definido. En el caso de las alianzas, es un proceso en construcción.
desde el momento en que se decide generar una alianza, es un momento en el cual nosotros, como parte de la alianza, vamos a ir definiendo quiénes son los actores que participan en la alianza y cuál es el marco institucional que define de buena manera las relaciones dentro de la alianza. Y a mí eso me parece clave, porque nosotros de alguna manera lo que podemos hacer es que definiendo los objetivos, atrayendo los diferentes actores y teniendo un marco institucional donde se establece de alguna manera ciertas reglas en la vinculación, en la interacción de los actores, podemos tener muchísimo más claridad en la posibilidad de que los objetivos y metas propuestos de la alianza lleguen a una conclusión lo más positiva posible. Este marco institucional, por supuesto que a la hora de que se construye, tiene varios elementos importantes. Uno de ellos es que puede ser muy autónomo y responder en buena medida a las prioridades que los diferentes actores están poniendo como parte del cumplimiento de los objetivos propuestos, pero también puede ser heterónomo, puede ser traído desde otras realidades, traído desde otras experiencias de alianzas que nos permiten ir funcionando de manera en que podamos, a partir de lo que hemos aprendido, no solamente experimentar a lo largo de la alianza, sino ya tener claridad de que ciertos elementos son clave para que funcionen adecuadamente. Además de que en este abordaje muchísimo más de sistema, hay dos componentes adicionales que nosotros visualizamos que son clave a la hora de poder establecer las alianzas y funcionar diferentes actores con objetivos propuestos. Uno de ellos, doña Gisela lo mencionó, que a mí me parece valiosísimo, y es que no podemos hacerlo todos solos. Yo creo que ese es un mensaje clave. Y cuando nosotros visualizamos las alianzas, no solo visualizamos actores que se unen con intereses para poder realizar un objetivo, sino que además visualizamos actores que interactúan, que se vinculan, que se comunican para tratar de lograr unos objetivos y metas propuestas. Y esto nos lleva al segundo punto. Y el segundo punto también lo mencionó doña Gisela, pero yo quiero enfatizar de alguna otra manera un poco más. Y es el tema de la confianza. No solamente la importancia de la confianza entre los actores, sino lo que significa la confianza de que una alianza efectivamente tiene objetivos claros, propuestos y que pretende alcanzar esos objetivos y esas metas a partir de la interacción de los actores. Es cierto que desde hace mucho tiempo hemos estado tratando de batallar contra una lógica un poco malévola en la cual nos ponen a los agentes de la sociedad a creer que estamos solos, a creer que tenemos que enfrentarnos de manera solitaria a los diferentes problemas, a creer que el resto de los actores que están alrededor nuestro son nuestros enemigos, cuando en realidad la sociedad costarricense ha funcionado a partir de interacciones muy claras y una buena parte de generar mayor ventaja ha sido a partir de la formación de asociaciones, a partir de la formación de agrupaciones, a partir de compartir ideas, aunque las ideas sean diferentes, a partir de que se puede en buena medida establecer algunos objetivos y trabajar con esos objetivos. Estos elementos, a mí me parece que en el marco de esta visión sistémica genera dos aspectos que son claves para poder atender de buena manera un poco los retos alrededor de las alianzas. Uno de ellos es que definitivamente se necesita un efecto demostrativo y en el país, doña Gisela, parte de algunos ejemplos, porque lo que nosotros tenemos que ver es que hay ejemplos que funcionan. Aliarse es ampliamente conocido en manejar cualquier cantidad de alianzas y promover y además propiciar que los actores dentro de estas alianzas logren establecer ese marco institucional básico para poder alcanzar los objetivos y se genera o han tratado de generar un efecto demostrativo. Y ese efecto demostrativo debe tener en una sociedad como la nuestra un efecto multiplicativo, ¿verdad? Sabemos que no todas las alianzas, que las alianzas algunas veces no podemos creer que funcionan para todo.
aunque de alguna otra manera nos podemos proponer objetivos distintos en diversos ámbitos, sabemos que no podemos echarlas a andar si no tenemos claridad en lo que queremos y en las reglas del sistema, cuáles son los actores y qué es lo que cada uno de los actores tiene que hacer en el marco de la alianza. Pero sin lugar a dudas, lo que nosotros también sabemos es que hay una serie de ejercicios que se han realizado y que han mostrado que funcionan y que tienen resultados muy favorables, ya sea en el corto plazo, como algunos de los ejemplos que nos mostraba doña Gisela, y otros más en el mediano plazo, con objetivos muchísimo más ambiciosos que involucran mucho más actores y que además involucra una serie de tareas mucho más complejas a lo largo del tiempo. Porque uno de los temas importantes es que nosotros, en el marco de las alianzas, podemos comprometernos a tener objetivos puntuales, pero también podemos tener objetivos para resolver problemas que son multifactoriales y que por lo tanto hay que atacarlos en sus causas, que son muy variadas. Y eso es permitido cuando hay mucho más actores trabajando que cuando se aboca a la posibilidad de que solo un actor sea el que tenga que enfrentarlos de manera solitaria. Bien, esas eran algunas de las ideas que quería plantear de principio. Vamos a trabajar un poco más algunas cosas luego, pero quedo hasta aquí. Muchas gracias, Keynor. Muchas gracias por ese análisis sistémico. Un par de comentarios que me parecen importantes resaltar. Uno es la necesidad de demostrar esos efectos demostrativos. Estamos por publicar un estudio sobre el estado de situación de las APPs y las APPDs, y uno de los retos que se identifican es que definitivamente hay que cacarear más, hay que comunicar mejor las prácticas existentes y las experiencias que existen, ¿eh? Hay muchas iniciativas no necesariamente conocidas. Y por otro lado, el tema de procesos que mencionaba Keynor, que las alianzas son un proceso. Históricamente, tanto en Costa Rica como a nivel mundial, hemos invertido muchísimo tiempo y recursos en el diseño de las alianzas como si fueran un proyecto per se. Y lo que hemos aprendido es que hoy lo importante es compartir un objetivo común y echar a andar la iniciativa a la brevedad posible, ir diseñando el proyecto y ajustando el proyecto o el proceso al contexto y las necesidades, en vez de invertir mucho tiempo, año y medio, 2 años, en armar una iniciativa con costos muy altos y al final que te llegue una pandemia como nos ha llegado ahorita y, bueno, pues tener que hacer cambios estructurales importantes. Lo importante, por tanto, es que echemos a andar las iniciativas y que en el camino pues vayamos construyendo el plan de trabajo, la confianza y un poco la innovación, ¿no? Que al final es uno de los grandes beneficios del trabajo colaborativo, esas soluciones alternativas que tenemos que generar para resolver los problemas enquistados de la sociedad en Costa Rica y en otros países del mundo. Muchas gracias, Keynor. Muy buenos días, Epsi, nuevamente. Un placer tenerte y pues te damos la palabra. Nos encantaría que compartieras desde su posición y experiencia un poco la visión que tiene usted sobre esa colaboración público-privada, retos y desafíos y oportunidades, sobre todo para Costa Rica en este contexto tan complejo, pero lleno de oportunidades también, ¿no? Muchísimas gracias, Aitor. Yo quisiera saludar a Keynor y muy especialmente a Gisela. Vieran lo contenta que yo me pongo cuando hacemos esta posibilidad de dialogar y además de estar desde lo público, desde lo académico y desde lo privado, seamos capaces también de estar hombres y mujeres desde diferentes perspectivas y diversas sensibilidades, porque, bueno, ya eso está probado. Las mujeres abordamos los temas de una manera diferente, indistintamente del lugar en donde estamos. Entonces, cuando pensamos en aliarnos y cuando pensamos en las alianzas público-privadas, donde la academia tiene un rol fundamental, yo quisiera subrayar que es importante también escuchar las voces de las mujeres que están en los diferentes sectores. Quiero agradecer la invitación porque me parece que este es un tema fundamental en este tiempo. Fundamental por varias razones. Bueno, obviamente nosotros hemos optado por un sistema democrático que tiene una larga historia y que se basa en la lógica de alianzas entre lo público y lo privado. Porque en un país no podemos vivir una parte de lo público totalmente divorciado de lo privado, y las experiencias que vamos teniendo más bien es cómo potenciamos esas alianzas para los retos comunes. Cada vez hay menos distancia entre dónde empieza uno y dónde termina el otro, y así es. Incluso algunos de los retos que históricamente fueron los retos de la desigualdad, ya los entendemos que son retos de lo público y lo privado, que es imposible una política social que promueva
y que pretenda disminuir la brecha de la desigualdad si no estamos generando empleos de calidad en el sector privado, si no estamos mirando cómo vemos algunos temas que antes eran solamente temas del sector público, como los temas de los cuidados, etcétera. Y en ese sentido yo quisiera reconocer los aportes que ha hecho Aliarse, porque ha venido desarrollando actividades y una visión de alianza desde hace muchísimos años, generando además unas experiencias que nos permiten decir no solamente que se puede hacer, sino que se puede hacer bien. Yo quisiera además decir que gracias al esfuerzo de la institucionalidad pública tenemos un marco jurídico y gubernamental fundamental para avanzar en esta vía de las alianzas. O sea, hay la necesidad siempre de tener como la gran sombrilla a través de la cual nosotros avanzamos, y lo decía Gisela muy bien. Bueno, una de ellas es la concesión de obra pública. Digamos, cuando entendemos que la obra pública en una lógica democrática como la que hemos optado en Costa Rica implica que los actores privados son los que van a tener una especialidad mayor, pues hay un marco de relación de lo público y lo privado en concesión de obra pública. Tiene que seguir, claro que tiene que seguir. O sea, estos escándalos terribles lo que nos demuestran es que cómo no se tiene que hacer y fortalecer en dónde tenemos que hacerlo, generar controles que sean los controles necesarios, no los controles que inmovilicen, ¿verdad? Porque a veces nos preocupamos tantísimo por los controles que se nos olvida que el objetivo es que se haga la obra pública, que se haga bien, que se haga con transparencia, eficientemente, porque estas experiencias definitivamente son traumáticas para todo el mundo, son traumáticas para el país como un todo y nos colocan en una situación de mucha vulnerabilidad porque necesitamos realmente fortalecer la alianza de lo público y lo privado. Yo quisiera además decir que son fundamentales en algunos temas. Por ejemplo, en los temas de la innovación. O sea, nosotros no podemos mirar los temas de la innovación y ahí hay un reto que tenemos, tenemos que ponerlo en el centro del debate sobre cómo hacemos para que, igual como nos contaba Gisela, que me encantó volver a pensar, fuimos capaces de ser la tercera ciudad en el mundo de tener electricidad. Seremos capaces de ser la primera ciudad, el primer país en América Latina de universalizar el acceso a la conectividad, pensando en el desarrollo de nuestro país y poner la innovación en el centro y realmente ser uno de los centros principales en América Latina de startups, en donde estamos creando permanentemente para generar eso que yo llamaría un país verde, inteligente e inclusivo, digamos, en una lógica de la inteligencia y los nuevos retos que tenemos actualmente a nivel de innovación, pero pensando siempre en la inclusión y pensando en la protección de nuestros recursos naturales. Por eso yo quisiera voy a enfocarme solamente en dos temas. Yo quisiera decir primero, además, y eso quiero reforzarlo al final, nosotros desde el gobierno, y particularmente yo soy una convencida de que tenemos que mirarnos como aliados y no con desconfianza. Y tenemos que establecer las reglas del juego absolutamente claras, pensando en cuáles son las prioridades y qué es lo que queremos alcanzar hacia el final como país, a qué queremos llegar y ahí generar esas alianzas que hoy se requieren más que nunca. Se requieren y tenemos que establecer claramente las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades de crecimiento económico y cómo queremos ese crecimiento económico? ¿Qué es lo que estamos a dar cada quien? Las alianzas parten por el objetivo, pero también porque cada quien tiene que poner claramente cuál es aporte en la mesa para lograr las metas específicas. Voy a decir algo, pero es así. Hay que sacar como la lógica de la politiquería y la desconfianza de decir, como este está en este lado y puede que le vaya muy bien en el futuro, yo prefiero que no caminemos tan rápidamente para que no tenga rédito la otra o el otro, incluyendo
sectores de gente del sector público que tiene desconfianza del sector privado y que realmente en lugar de pensar que los temas que nos interesan son los temas de fondo y la forma en que lo tenemos que hacer, a veces nos generamos trampas. Lo otro que me parece muy importante es algo que es obvio, nos necesitamos los unos a los otros, es que es un único barco. Es que aquí es mentira que si se hunde una parte, se salvan algunos y el resto va a sobrevivir. No, creo que tenemos que pensar en ese tema. Yo quisiera plantear dos iniciativas que llevamos, que son alianzas público-privadas. La alianza y la iniciativa de paridad de género. Bueno, yo creo que para las empresas es fundamental poner en el centro del debate la contratación de las mujeres y contribuir con eso, con el crecimiento económico de las comunidades. Estas alianzas tienen que mirarse como alianzas de lo público, de lo privado, de la academia, de las comunidades, porque definitivamente esa es como la organización de nuestro país. La IPG en realidad lo que pretende es de la mano el sector público con el sector privado, ir tomando decisiones a través de las cuales vamos incorporando más mujeres en los procesos productivos privados. Si los generadores de empleo son el sector privado, el sector público nunca va a generar un punto de inflexión con relación a la cantidad de empleo que puede generar, pero además porque las empresas ganan con eso. Gana el país porque tenemos menos desempleo y menos desigualdad, pero ganan las empresas al tomar la creatividad y el conocimiento de las mujeres. A veces los prejuicios, los absurdos prejuicios, la historia de la exclusión deja por fuera una gran cantidad de mujeres que tienen unas capacidades extraordinarias para generar crecimiento e inclusión. Y yo creo que doña Gisela podría estar de acuerdo conmigo, las grandes corporaciones, por ejemplo, en países como Estados Unidos, ya tienen eso como un tema central, ya no es una discusión si sí o si no. Los departamentos de talento humano tienen claridad sobre contratación de mujeres, contratación de la diversidad, sobre quién asume la dirección y las gerencias. Entonces ahí tenemos ese esfuerzo que me parece que es un esfuerzo muy importante. Y nosotros creemos que también tenemos que cerrar esa brecha salarial y esa brecha en donde las mujeres asumen puestos de decisión. La otra iniciativa público-privada que tenemos es Más Mujeres, Más Natura, porque es buscar fondos de lo público y fondos internacionales que nos permiten financiar iniciativas privadas de mujeres en soluciones basadas en la naturaleza. Y realmente este es un tema fundamental. ¿En dónde están las soluciones basadas en la naturaleza? Están ahí en el sector privado, en el pequeño sector privado, pero que puede hacer y generar unos cambios fundamentales en la realidad de familias costarricenses y por lo tanto en la realidad de todos y todas. Bueno, Costa Rica realmente es uno de los países latinoamericanos con mayor brecha laboral. Hemos perdido muchísimas mujeres de la población económicamente activa producto de la pandemia y necesitamos hacer alianzas público-privadas, por ejemplo, para tener fondos, recursos económicos que le permitan a las mujeres desarrollar negocio y desarrollar pequeños y medianos negocios. No todas las empresas ahora no van a poder contratar a todas las personas que realmente están en los mercados de trabajo. Así que necesitamos entender ese esfuerzo y lo necesitamos para rehabilitación de ecosistemas, para la recuperación de suelos. Estas son actividades económicas que generan, además, en los temas ambientales, por supuesto, una posibilidad de que hagamos esas alianzas. Nosotros también estamos en una alianza público-privada, de la que yo estoy enamorada, por supuesto, que es Huella del Futuro, porque proteger la casa es una responsabilidad de todos y todas. Es una responsabilidad del sector privado, del sector público, de las personas. Yo quiero terminar planteando algunos retos que me parece que son fundamentales. Si no lo hacemos juntos y juntas, lo vamos a hacer más lento. Eso es así. Y lo vamos a hacer de manera menos eficiente.
Segundo, y en ese sentido nos necesitamos los unos y las unas a los otros y las otras. Y tenemos que fortalecer experiencias como la de aliarse, pero en diversos temas. Yo creo que los temas de la innovación requerimos fortalecer las alianzas público-privadas, y aquí tiene que ver con temas sociales, pero con temas económicos y de desarrollo de nuestro país. Yo me imagino que Costa Rica debe de ser una gran zona franca, cuántica, verde, ¿verdad? De la innovación, en donde estamos atrayendo y además estamos dejando que nuestras propias empresas aquí se desarrollen y no tengan que irse a otro, o que se vayan a otros lugares, sí, pero teniendo aquí una pata bien fuerte. Entonces me parece que ahí tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar muchísimo más en lo que significa una verdadera concesión de obra pública. Necesitamos acelerar los procesos. Algunos cambios normativos se requerirán en este sentido, pero yo creo que se requieren nuevos pactos entre los actores. Y tenemos ahí el desafío fundamental de esos pactos. Y finalmente, yo creo que el país en términos de pandemia, si queremos relanzarlo, tenemos que enfrentar algunos de los desafíos que teníamos en el pasado que no habíamos logrado resolver. Este es un país maravilloso y nosotros tendríamos que sentirnos todos los días felices y agradecidos y agradecidas de estar en este país. Pero no podemos permitir que tanta gente se esté quedando atrás, porque eso atenta contra la estabilidad social y por lo tanto con la estabilidad macroeconómica, pero además porque somos un país que somos capaces de mirar que todo el mundo merece vivir de manera justa y decente. Y ahí necesitamos hacer mucho más cosas juntas. Y finalmente tenemos que entender que el desarrollo productivo que tenemos al frente va a tener que hacer unos esfuerzos en la academia de potenciar algunas carreras que hoy son las que tienen mayores oportunidades para la contratación y hacerlo con una mirada en la cual podamos incluir a las mujeres en esas nuevas oportunidades. Porque queremos... Yo por lo menos sí estoy dispuesta a ver ese país en donde una diga fuimos capaces de resolver los problemas fundamentales. Y además quisiera decir que en el nombre propio, en el personal, en el de Campbell, pero en el nombre del gobierno de la República, estamos convencidísimos de que si no lo hacemos entre lo público, lo privado, la academia y las comunidades, los desafíos que enfrentamos en el futuro van a ser mucho más duros y no nos van a permitir entregar a las nuevas generaciones el país que se merecen. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doña Epsi. Creo que uno de los grandes retos que tenemos en Costa Rica para promover las alianzas público-privadas es que no todos compartimos esa visión tan clara que usted tiene y que estoy seguro todos aquí presentes, por lo menos en la mesa virtual, compartimos de la claridad sobre el rol de cada uno de los sectores en el desarrollo del país y esa visión de que o trabajamos y salimos juntos o el país no sale adelante. Eso lo tenemos muy claro todos, pero yo tengo la percepción que esa no es la visión que compartimos todos los ciudadanos de Costa Rica, ¿no? Y que por eso nos cuesta tanto impulsar las alianzas público-privadas que en muchos países del mundo, sobre todo los más desarrollados, ni se utiliza este término. Es decir, es la forma en la que se trabaja. No hay rollos ideológicos, como suelo decir yo, si es una alianza público-privada, no, es que es así. En ese sentido, me encantaría, y no era una de las preguntas que tenía pensadas, pero siempre me parece que este es el gran reto que tenemos en Costa Rica, ¿qué es lo que podemos hacer de alguna manera para compartir esa visión del rol que los diferentes sectores de la sociedad deben tener en el país y de que debemos trabajar juntos? Y por otro lado, yo creo que si las alianzas público-privadas no se potencian, entre otras cosas, es porque hay una importante crisis de confianza entre los diferentes sectores, ¿no? ¿Y qué podemos hacer para enfrentar esa crisis de confianza y fomentar de una forma mucho más efectiva y estratégica las alianzas? ¿Y qué está haciendo el gobierno o qué debería estar haciendo el gobierno y los futuros gobiernos para construir esa confianza y reducir esas brechas de confianza o potenciar esa colaboración entre actores? Bueno, yo primero que quisiera decir es que lo primero que hay que hacer es no atrincherarse en cada uno de los sectores, ¿verdad?
porque yo a veces pienso que lo primero que hacemos cuando tenemos desafíos es, en lugar de buscar el puente, buscamos la trinchera. Y esa es la forma más segura de que no lo logramos. Y creo que producto de la pandemia tuvimos que generar una serie de mesas de diálogo que eran verdaderas y que además llegaron a acuerdos que luego se cumplieron. Esa es la forma de generar confianza. Uno no genera confianza a puro discurso, ¿verdad? Uno genera confianza cuando toma un acuerdo y cumple el acuerdo. Y me parece que en ese sentido el presidente Carlos Alvarado ha tenido claridad absoluta de que hay que llamar a los diferentes actores a la mesa, juntarnos y mirar cuáles son los desafíos. Los temas fiscales nos han generado muchas fricciones realmente tremendas, ¿verdad? Porque tampoco nos podemos engañar aquí. ¿Cuál es el peso relativo que tiene que llevar cada quien en momentos tan complejos como los momentos en los que hemos enfrentado en el pasado reciente? Hacen que cada quien diga, no, le toca al otro, le toca al otro, le toca al otro. Nadie quiere que le toque así. Y entonces, por supuesto, que esa es una de las diferencias más grandes cuando en sociedades más desarrolladas cada uno entiende de ahí pues que le toca y que si le toca y que en unos momentos determinados la balanza no va a estar así, va a tener que estar de este lado, porque resulta que no podés poner el peso relativo en los hombros de quienes tienen menos hombros. Entonces me parece que lo primero para generar confianza es cumplir los acuerdos que una establece en las mesas pequeñas o en las mesas grandes. Segundo, bueno, cosas que tienen que ver con valores personales, la pura y real, ¿verdad? No hay alianzas si no hay valores personales. Una tiene que ser capaz de decir la verdad en estos acuerdos. Uno no puede decir una cosa aquí frente y volverse y decir exactamente todo lo contrario, porque realmente aquí hay un cambio cultural muy importante que tenemos que promover nosotros y nosotras. Y lo tercero, yo creo que tenemos que avanzar en aquellos lugares en donde se puede. Si no se puede en todo, avancemos en aquellos espacios donde hay la posibilidad de ir avanzando. ¿Por qué? Porque lo dijo, creo que fue Keynor. Efecto demostración es fundamental. Si nosotros caminamos en un espacio en donde tenemos resultados, tenemos la posibilidad de que eso sirva para otros y otras y que realmente además potencie la posibilidad de hacer lo que usted muy bien dice, Aitor. Es que es como hasta medio absurdo hablar de alianza público-privadas, pero es que porque es la sociedad, porque cada quien tiene un rol y eso no se puede hacer separado, porque no podríamos ir a vivirnos cada uno en un gueto y lo público allá y lo privado allá. O sea, es hasta medio absurdo en este tiempo que tengamos que estarnos convenciendo de que la única manera es hacerlo así y que la única forma de que caminemos más rápidamente es de verdad generando estos espacios. Y yo creería que el reto fundamental también es mirar que los espacios que aglutinan al sector privado tengan una propensión permanente de diálogo y acuerdo con el sector público. Eso me parece que tiene que ser fundamental, que quienes asumen esos puestos de dirección tienen que tener esa decisión sistemática de generar esos puentes, porque es la única forma para que el negocio, para que en lo privado, a los negocios les vaya bien, pero también para que en lo público podamos avanzar un montón más. Hay temas en que antes hacíamos mucho menos alianza, que ahora tenemos que hacer un montón. Por ejemplo, en la educación pública, de ahí tiene que ser un acuerdo entre lo privado y lo público, la universalización del acceso a la digitalización. Eso es un acuerdo público-privado, porque de lo contrario, no se puede. Los mismos, la misma posibilidad de conectividad en todo el país, que ya no lo puede hacer solo el gobierno. Eso es una cosa que tenemos que impulsar lo público-privado. El acceso a computadoras, que a veces logramos, eso es una alianza que tenemos que seguir haciendo a pesar de las responsabilidades, que el Estado no se quita responsabilidades. Pero yo creo que es por ahí. Discúlpeme por haberme extendido tanto más bien. No, muchísimas gracias por su intervención, doña Epsi. Gisela,
más allá de las alianzas público-privadas que existen, ¿considera que a raíz de la crisis actual la empresa privada está lista para articular una relación mucho más estratégica con el sector público en proyectos de desarrollo? ¿Y qué ámbitos o en cuáles ámbitos considera que es más promisorio para las alianzas público-privadas en el contexto actual en Costa Rica? Sí, absolutamente sí. Yo creo, doña Epsi lo decía, las barreras entre los tres sectores se han ido desvaneciendo. Hace 50 años las empresas decían, yo estoy para producir riqueza para mis accionistas y pagar impuestos y generar empleo. Y eso es todo. Y eso no pasa ya. Las empresas sabemos que tenemos que generar valor ambiental y valor social, porque la sociedad lo espera de las empresas. Y por el otro lado, el gobierno también se da cuenta que dejar al sector privado por fuera es como si tuviéramos un equipo de fútbol y solo sale la mitad de los jugadores a jugar. Y digamos, ahora es que hay que defender, que salga el sector público, ahora es que hay que atacar, que salga el sector privado y el otro se queda afuera. Es ridículo. Tenemos que salir todos a la cancha porque los retos son tan grandes que así que es necesario. ¿En qué ámbitos lo vemos? Depende de la empresa. Y depende qué sector del sector público, porque yo creo que hay espacio para todos los temas de trabajar en alianza. ¿A qué me refiero? Las empresas tenemos ciertas especialidades. Es un error cuando nos ven solamente como un generador de contenido económico para una alianza. O sea, dicen, pidámosle plata al sector privado. Cuando el sector privado tiene competencias, claves, know-how, talento que puede poner al servicio de este objetivo, que ya sea social o ambiental. Entonces, yo creo que tenemos que ir escogiendo tema por tema. Le voy a dar un ejemplo. En el caso de una empresa de bebidas, no tiene sentido que trabaje en el proyecto de tecnología de la educación, porque no tenemos el know-how. Podemos poner plata, sí, pero eso no es lo que va a hacer la diferencia. Pero una empresa como Intel, una empresa como Microsoft, una empresa como Hewlett Packard sí puede, o todas las empresas de tecnología sí pueden, todas las universidades privadas sí pueden. Entonces, yo creo que lo que hay que buscar es ese punto de encuentro entre las competencias de la empresa y las necesidades que una parte del gobierno identifica y hacer la alianza en ese punto. Y las oportunidades son enormes. Y yo coincido con doña Epsi, no puedo estar más de acuerdo, que el estilo de liderazgo, tanto en el sector privado como en el sector público, tiene que abrazar las alianzas. Hay una vieja escuela, en el sector privado, lo digo, de líderes que quieren solo golpearle la mesa al gobierno, que quieren exigir, y eso está completamente superado. O sea, por lo menos en AmCham nosotros no estamos para golpear mesas, no estamos para exigir ni para hacer mala crianza, estamos para estar al servicio del gobierno para ver cómo los apoyamos. Entonces, yo también creo que hay una gran oportunidad de cambiar, de revitalizar la forma en la que nos relacionamos. No puede ser en conflicto o por presión que se generen esos diálogos, sino más bien por oportunidad, por complementariedad de los sectores que lo podemos hacer. Entonces, ¿en dónde veo oportunidades, Aitor? Honestamente, en todo, porque el sector privado es tan diverso, participa en todos los ámbitos, que hay oportunidad de trabajar prácticamente en cualquier tema que se ve que es una prioridad de gobierno, se podría tener una alianza público-privada. Súper. Y Gisela, aprovecho para preguntarte sobre ese tema tan relevante como es el tema de la construcción de confianza, ¿no? O mejora la confianza entre los sectores. Más allá de lo que ha comentado doña Epsi, que me parecen que fueron propuestas concretas y muy positivas, desde el sector privado, ¿hay alguna otra reflexión que podrías hacer? Yo diría dos. Tenemos que conocernos más. La única forma de generar confianza es conociéndose, ¿verdad? Y no necesariamente el sector público conoce bien cómo funciona el sector privado y viceversa. Entonces yo sí creo que tenemos que acercarnos, que conocernos, que respetarnos en el sentido y valorarnos. Yo soy una persona que valora todo lo positivo que se está haciendo en el gobierno, más que enfocarnos en lo que no está saliendo bien. Entonces creo que necesitamos acercarnos sin la sensación de que acercarnos va a ser mal visto, que estarán diciendo, hablando doña Epsi, doña Gisela, debe ser otro caso cochinilla. No, o sea, puede ser para construir cosas positivas. Y el segundo que ustedes han señalado, el tema del mostrar ejemplos exitosos de alianza. Conforme se muestran ejemplos de alianzas exitosas, la gente toma confianza, siente que no son los únicos que están haciendo esto. Entonces,
creo que es importantísimo ver que la mayoría de la gente, tanto en sector público como en sector privado, es buena y que estamos de alguna forma etiquetados, los empresarios con ciertas etiquetas y los funcionarios públicos con ciertas etiquetas, y que eso no es así. Entonces yo creo que hay una gran oportunidad de que todos los partidos políticos, ahora que vienen las elecciones, abracen esa oportunidad de trabajo y no que se polaricen por quiénes son más cercanos o menos cercanos, o piensen que el gobierno va a ser capaz de solucionar todos los retos, porque eso no existe. No hay posibilidad, con tantas cosas que enfrenta el país, de que un solo sector, ninguno, pueda hacer las cosas solo. Entonces, yo creo que hay que enseñar esos buenos ejemplos, promover el estilo de liderazgo correcto que, por ejemplo, doña Epsi está teniendo. El proyecto de Huella del Futuro es un ejemplo maravilloso de eso. Academia, sociedad civil, sector privado y sector público trabajando juntos. Excelente. Ya que han mencionado el caso Cochinilla, aprovecho para decir que definitivamente esos casos se pueden replicar más a través de la ley de contratación administrativa que las asociaciones público-privadas, ¿no? Los contratos para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de proyectos, obra pública, sobre todo infraestructura y prestación de servicio de 15 a 20 años, donde es muy difícil renegociar esos contratos. Y creo que eso tampoco ha quedado muy claro, ¿no? Para muchos estos días en el país. Keynor, usted como experto en temas de empleo y innovación, me gustaría que nos compartieras un poco cuáles consideras que son los ámbitos en donde existe mayor potencial de éxito y de impacto relevante para que las alianzas público-privadas actúen como impulsores de la recuperación tras la pandemia. Muchísimas gracias, Aitor. Sí, voy a tratar de abarcar ahí una serie de elementos que se conjugan. Algunos se han mencionado de alguna manera, pero voy a tratar de ir avanzando un poco. Yo pienso que uno de los espacios de trabajo más claro, que además ha sido muy trabajado en América Latina y que ha brindado experiencias muy valiosas en los niveles locales y en los niveles un poco más regionales, es lo que lo que se ha definido un poco como alianzas público-privadas para el empleo. Uno podría generar algún tipo de nombre como alianzas para la generación de capacidades y competencias de la población trabajadora. Podríamos hablar de alianzas público-privadas para el desempeño del mundo del trabajo, concepto que habría que visualizarlo un poco más amplio, porque involucra no solamente el hecho de tener un trabajo, sino lo que significa el trabajo para las personas. Y en ese sentido, yo pienso que una buena parte de las alianzas podrían proponerse como objetivo dos grandes temas. Uno que tiene que ver necesariamente con la empleabilidad, generar capacidades y competencias para las personas que se involucren en las ocupaciones que ya existen. Esto porque de alguna u otra manera la experiencia a partir de distintas iniciativas lo que nos dice es que cuando se logra identificar claramente una demanda que hay que satisfacer, se puede a partir de una alianza crear las capacidades y competencias necesarias para poder ubicar esas personas y satisfacer las necesidades. Ahí lo que nosotros tenemos o identificamos claramente es un nicho de oferta y demanda. No es ponernos a crear capacidades y competencias a lo loco sin saber en dónde se va a ocupar la gente, sino efectivamente tener bien identificado cuál es la demanda y poder formar y crear capacidades en la oferta. Ese es un tema que resulta absolutamente clave. El otro es la posibilidad de crear oportunidades para nuevas ocupaciones. Yo creo que algunas de las participantes anteriores hablaba claramente, si no las dos, sobre el hecho de que nos hemos enfrentado a una transformación, pero esa transformación ya venía desde antes. Incluso podríamos ponerle fecha, o sea, desde el 2007, con el tema de la digitalización, nosotros hemos estado viendo transformaciones abismales que la pandemia nos ha tirado a la cara en términos de lo que significa algunas transformaciones. Antes de la pandemia hablábamos única y exclusivamente del riesgo de la pérdida de empleos por procesos de automatización y cosas de ese tipo, y cómo lográbamos ir creando capacidades y competencias para que la fuerza de trabajo no fuera desplazada, para que se crearan nuevos puestos de trabajo. La pandemia nos ha tirado a la cara el hecho de que como en algunos casos como algo semiplaneado y en otros casos como una necesidad obligada de generar ingresos,
hemos tenido que echar mano a un montón de ocupaciones que involucran ciertas tecnologías digitales. Y eso definitivamente va a marcar en buena manera la pauta para muchas de las ocupaciones que nosotros tenemos. Pero además hay un tema que a mí me interesa mucho cuando hablamos del tema de empleo. Y uno es, en términos tecnológicos, nosotros podemos ser un país seguidor, un país que con gran esfuerzo compra tecnología, capacitamos a la gente para que aprenda a manejar esa tecnología y de alguna u otra manera ahí vamos haciendo cosas. Pero se ha demostrado a partir de diferentes ejercicios que se han realizado a nivel mundial que este tipo de iniciativas nos mantiene como un país en el medio de la trampa de ingreso medio, porque simple y sencillamente este tipo de iniciativas no nos permite salir de la trampa. Y la otra es un proceso de coevolución entre la tecnología y los conocimientos. Pero eso se necesita, crear capacidades en las personas, formar personas para que sean capaces de crear conocimientos a partir de las necesidades identificadas y que esos conocimientos se conviertan, por supuesto, en oportunidades de cambio tecnológico. Y eso resulta clave. Resulta clave no solamente porque en nuestro país ya no solamente podemos hablar de empleo generado por las empresas que ya existen, porque ya nos habíamos dado cuenta de que no es suficiente. Las cifras alrededor del empleo informal como mecanismo de sobrevivencia se nos tiran a la cara todos los días, pero además las cifras de desempleo abierto que estábamos teniendo nos estaban diciendo que no se estaba capturando todo el empleo generado. Por lo tanto, hay que pensar en oportunidades de empleo, en la posibilidad de generar nuevas ocupaciones que no están dadas solamente como la satisfacción alternativa y suntuaria dentro de la estructura productiva, sino a partir de los encadenamientos activos dentro de esa estructura productiva. Y a mí me parece que ese es un espacio valiosísimo donde las alianzas pueden trabajar. Otro de los aspectos está muy vinculado a lo que acabo de decir, está estrechamente relacionado con las alianzas público-privadas para la dinamización productiva. Yo creo que nosotros necesitamos visualizar no solamente ciertas actividades novedosas y ciertos aspectos novedosos dentro de la estructura productiva, sino también que es necesario fortalecer una buena parte de lo que nosotros estamos identificando a partir de alianzas que trabajen, por ejemplo, en parques industriales o en iniciativas relacionadas con parques industriales que permitan la interacción entre lo público y privado para visualizar esas opciones productivas que no se están fortaleciendo porque se dejan de lado, dado, digamos, el día a día de las organizaciones. El otro tema tiene que ver necesariamente con la transformación productiva. Aquí, digamos, se ha hablado mucho sobre la transformación productiva, pero yo quiero muy rápidamente hablar de un ejemplo que nos encontramos hace unos días analizando el sistema de innovación regional en la región Chorotega. Parte del análisis de un sistema de innovación regional, parte de la identificación de actores y la vinculación de actores. Lo que nos encontramos es que muchos de los actores identificaron claramente que era necesario generar un proceso de transformación productiva, pero que no se estaba dando por iniciativa propia. Entonces, un grupo de actores dentro de la región, en el marco de una comisión regional para atender estos problemas, se crea, hay participación de los actores privados, hay participación de los actores académicos, hay participación de los actores públicos, no solamente actores públicos que animan y le dan seguimiento, sino también actores públicos como los centros públicos de investigación que están trabajando sobre ciertos temas. Identifican la posibilidad de crear cambios y mejoras dentro de la estructura productiva y lo que se dan son procesos de generación de nuevos conocimientos, transferencia de nuevos conocimientos que llevan a esa transformación productiva. Es interesante porque lo que estamos hablando es de biotecnología en el sector agropecuario. Ya no estamos hablando de cosas menores, nuevas formas de producción, nuevos productos y además la posibilidad de generar una interacción mucho más activa entre los productores y la demanda. Yo creo que es un ejemplo donde una alianza se propone unos objetivos y genera una transformación productiva muy importante. Para cerrar, solamente déjenme verlo de esta manera. Empecé como de lo más micro y voy a cerrar con lo más macro. Yo pienso que uno de los retos y oportunidades más grandes de las alianzas
está claramente marcado por los objetivos del desarrollo sostenible. O sea, nosotros debemos tener claro, doña Epsi ya lo mencionaba, el tema de igualdad de género, mencionamos el tema del empleo, hay temas de pobreza, hay temas de energía, de agua, de ciudades y comunidades sostenibles, pero además si nos ponemos a ver con detenimiento los objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo 17 son alianzas. Porque no hay forma de entrarle, digamos, a muchos de estos objetivos si no es eso. No voy a entrar mucho en detalle porque ya mis predecesoras lo mencionaron con mayor claridad. Y aquí quiero hacer referencia a dos elementos metodológicos o incluso dinamizadores de la posibilidad de entrarle a este tema de los objetivos del desarrollo sostenible. Uno es un abordaje relativamente reciente, tiene raíces muchísimo más viejas, pero que se está tratando de popularizar de alguna manera, y es la posibilidad de entrarle a estos objetivos a partir de la orientación por misiones, ¿verdad? El Mission Oriented, que viene siendo, digamos, la posibilidad de proponernos objetivos claves estrechamente relacionados con el proceso de desarrollo, donde participen una serie de actores y efectivamente esos actores nos lleven a ir entendiendo y dándole solución a una buena parte de esto. El otro tiene que ver con un concepto que no es tan jiji conmigo, pero que está teniendo algún tipo de repercusión en muchos países nuestros, que tiene que ver con el tema de innovación transformativa. Ya desde la visión de sistemas de innovación y cosas de esto se había visualizado, pero uno de los elementos claves a poner atención desde la innovación transformativa es que es necesario valorar una serie de innovaciones que tienen impacto en el nivel social. Algunas de ellas tienen que ver con agua, energía, comunicaciones, movilidad, transporte, salud y circuitos económicos, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a ver estos objetivos que pueden desde este concepto, desde esta forma de generar dinamización en términos de procesos transformadores, nos damos cuenta que hay una estrecha coincidencia con los objetivos del desarrollo y efectivamente una buena parte de estos no solamente se convierten en un reto, sino en una oportunidad para trabajarlo. Y aquí quiero agregarle un tema adicional para cerrar, y es que una buena parte de estos no necesariamente se tienen que trabajar a nivel nacional. O sea, se pueden trabajar a nivel regional y se pueden trabajar en el nivel local. Y efectivamente nosotros podemos encontrar los actores deseosos de poder agruparse, de poder asociarse, de poder vincularse para trabajar en estos niveles regionales y locales que permitirían en buena manera poder ir evidenciando resultados que podrían generar un efecto multiplicador al resto de las comunidades de nuestro país. Genial, Keynor. Sin lugar a duda, el tema del empleo es una de las áreas con mayor potencial para las alianzas público-privadas en términos de ir reduciendo la brecha que existe entre oferta y demanda, ¿no? Y ahí en ese sentido creo que es de reconocer el trabajo que el Ministerio de Trabajo está haciendo con el programa Empléate, y esperemos que el INA también en su nueva versión transformacional muy importante definitivamente nos permita que la inversión pública sea mucho más costo efectiva en reducir esa brecha que existe entre oferta y demanda, y Skills for Life, la alianza entre el Ministerio de Trabajo, SINDE y las empresas SINDE y Aliarse, que están contribuyendo a formar a tanto adultos desempleados como a personas, a los estudiantes de colegios técnicos profesionales, a través de programas muy alineados a las necesidades, permita colocar al menos un 75% de las personas al finalizar el programa. Y otra de las áreas con muchas oportunidades, como ha dicho doña Epsi, necesidad, es la del desarrollo de emprendimientos y el apoyo a las pymes en este contexto. Y en el contexto del COVID nosotros lanzamos una alianza muy exitosa que superó por mucho los resultados de nuestras expectativas, que tiene que ver con la transformación digital de las pymes, ¿no? La mayoría de las pymes, bueno, la mayoría del parque empresarial de este país son pymes, la mayoría son informales, unipersonales, ¿ya? Y en el contexto actual y los años venidos está claro que si no hay una transformación digital importante, estas pymes, a través del e-commerce, etcétera, etcétera, va a ser muy difícil que puedan sostenerse. Y ahí impulsamos una alianza con la UCR y CityMake y el apoyo de 6 empresas que va a permitir que más de 1000 pymes sean impactadas por este programa este año. Y en la última generación, el 64% de las pymes ya vieron resultados financieros positivos al finalizar el programa. Estamos hablando de un proyecto con un impacto espectacular.
particular, pero no hay duda, EPSI, que para eso tenemos que facilitar el acceso al crédito y ahí tenemos que trabajar con Banca para el Desarrollo y hacia allá vamos, con un proyecto país que vamos a presentar a la Administración próximamente, de tal manera que las empresas, las pymes más maduras puedan hacer las inversiones que requieren para mejorar, digamos, sus capacidades de e-commerce, ciberseguridad, etcétera, etcétera. Son inversiones chiquitas, pero al final son inversiones, ¿no? Y el financiamiento es una limitante para eso, además muchas veces de la falta de conocimiento que tienen para el mismo. Y me alegro decirte, sí, que también compartimos la necesidad y la misión de incorporar a las mujeres al trabajo, y el 70% de las estudiantes de Skills for Life y del programa de pymes son mujeres, ¿no? Entonces, muy felices también de que las mujeres estén participando activamente en estos programas y comprometidas para ser agentes de cambio, tanto a nivel país como en las familias. Quisiera, doña Epsi, hacerle una pregunta respecto a un tema que para muchos es fundamental o sigue siendo un reto, ¿no? Y tiene que ver con el marco regulatorio en el tema de las alianzas. El año pasado, en relación a las APPs y en particular de la ley de concesión, se hicieron un par de cambios importantes a la ley de concesión que esperamos que fortalezcan la oportunidad de generar este tipo de nuevos contratos para el desarrollo de obras públicas a través de la figura de concesión, que mucho se habla de ello, pero debo decir que en los últimos 10 años no ha habido un nuevo contrato de concesiones. La mayoría de las alianzas público-privadas para el desarrollo, esas que se establecen en el mejor de los casos por medio de convenios de cooperación, algunos se establecen formalmente a través de un convenio entre los diferentes actores de la alianza y en muchos casos operan sin ese convenio. Existen, en este contexto donde el financiamiento para el desarrollo en gran medida, nos guste o no nos guste, va a venir del sector privado, no va a venir de la cooperación internacional, porque en gran medida son estados, ni va a venir del Estado, va a venir del sector privado, que cada vez está mucho más interesada en invertir con impacto, ¿no? Con resultados de impacto en este tipo de alianzas innovadoras y transformacionales. La pregunta que nos hacemos y que todavía no tenemos una respuesta clara porque hay visiones muy encontradas en este país es si de verdad deberíamos revisar el marco regulatorio de la colaboración público-privada para esos esfuerzos que no necesariamente se rigen para contratos de concesión de obra pública, sino del tipo de alianzas que hemos conversado hoy, ¿no? Para la innovación, para el empleo, para la educación, para la salud en contexto de pandemia. ¿Es necesario? Hay personas que, y estamos hablando de los abogados en la administración pública más importantes del país con los que colaboramos, que dicen el marco jurídico es lo suficientemente robusto. Hay jerarcas que dicen no nos da para eso porque siempre tenemos en las direcciones jurídicas desafíos importantes para llevar a cabo iniciativas que en principio a través de un convenio se pudieran dar, ¿no? No sé cuál es su impresión en ese sentido, si esto es un tema que deberíamos revisar. O si no es necesario, ¿no? Sobre todo para las alianzas donde no hay un negocio para el sector privado directo, es decir, no estamos hablando de las asociaciones público-privadas para el desarrollo de infraestructura o la prestación de servicios públicos. Bueno, yo diría que sí, yo en otra vida fui diputada y a mí me parece que este tipo de iniciativas, cuando se requiere un marco normativo que tiene unas reglas que no están lo suficientemente claras para las partes que están involucradas, implica lo que nosotros llamábamos, que se llama en sede legislativa, es la construcción de un marco jurídico a partir de un texto que se analice para mí desde una perspectiva de una comisión mixta. Digamos, ¿por qué? Porque la verdad es que no hay posibilidad, digamos, la sola iniciativa de los diputados y diputadas amparada por la Constitución, que implica que en el propio proceso, más allá que las consultas formales, estén sentados en la mesa. Nosotros hemos utilizado muy poco las comisiones mixtas. Yo soy muy creyente de la comisión mixta porque ese justamente es una alianza público-privada. Eso es llegar a la mesa de los representantes que no son, las personas representantes de sectores que no son diputados y diputadas, tienen derecho a voz y pueden debatir y pueden decir por este lado y se generan los acuerdos y luego ya el marco normativo tiene las características que se requieren. ¿Por qué? Porque de lo contrario seguimos siempre, bueno, primero en la ejecución de la norma,
¿verdad? La ejecución de la norma es esos obstáculos que estás planteando sobre la mesa, y es cómo lo interpreto yo, y más que ahora la judicialización de la política es también la norma. Entonces, si usted se sale una coma de donde está, hay alguien que está diciendo que eso que usted hizo es un delito, y entonces todos los funcionarios y funcionarias públicas de alto nivel, y no por temas de corrupción, tenemos casos abiertos administrativos en el Ministerio Público, administrativos, de decisiones administrativas, y entonces evidentemente usted comprenderá que los jerarcas cada vez se quieren proteger muchísimo más, porque de ahí la responsabilidad al final es una responsabilidad personalísima. Entonces yo creería que sí, y además pensando como planteaba Keynor, en términos de, digamos, el gran marco global sobre el cual quiere avanzar el mundo, que es los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y si nos ponemos ahí en adelante algunos otros acuerdos que hoy son imprescindibles, como el Acuerdo de París y otros, necesitamos tener como un marco. Yo digo, claro, pero con los grados de flexibilidad que requiere la realidad. Porque cuando hacemos una cosa en donde queremos normar hasta el último, bueno, yo no soy abogada, ¿verdad? Y entonces eso es una ventaja para mí, ¿verdad? Porque evidentemente no pienso en esta lógica de tener cada cosa marcada de la A a la B, de la B a la C. Eso siempre es lo que menos sirve. En materia de marco normativo, lo que menos sirve es lo que es más rígido. Lo menos rígido, pero que tiene clara hasta dónde llegan ese otro tipo de acuerdos público-privados, son lo que le permite y le da confianza tanto al sector privado que se involucra como a los actores del sector público. Porque también querría decir lo que planteó Gisela. Hay un montón de espacios, de nuevo reforzar, que de ahí cuando hablamos de alianzas público-privadas no es como la generalidad, digamos, y lo planteó muy claramente Keynor, en dónde tenemos y quiénes se alían del sector público con el sector privado, de acuerdo a los ejes, de acuerdo a los sectores, de acuerdo a las prioridades, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, hay espacio para hacer estas alianzas público-privadas con el marco jurídico que hay, sí, pero deberíamos de potenciarlas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí deberíamos de pensar en una normativa, pero un diálogo directo en donde los actores del sector privado estén participando en la definición de la norma, y que sea votada por los propios diputados, que nos permita realmente después que esa norma sirva, porque muchas veces las consultas que se hacen son consultas previamente formales, los sectores contestan cuando se está en debate legislativo, pero en general eso es un check. Ya contestó este otro ya contestó, no necesariamente sus observaciones están siendo incorporadas en un tema que yo sí creo que es relevante. Visto los desafíos que tenemos en este momento, necesitamos potenciar las relaciones entre el sector privado y el sector público para enfrentar los temas fundamentales del desarrollo que tienen que ver con generación de riqueza, con generación de oportunidades de empleo y disminución de la desigualdad, que tienen que ver con un país realmente moderno, en donde las personas todas tengan garantizados todos los derechos y hay un crecimiento y un movimiento muy dinámico que le permite al país realmente caminar con certeza. Súper, muchísimas gracias. Yo sé, doña Giselle, que se tiene que ir. Si lo tiene que hacer ya, lo entendemos. Y si no, le iba a preguntar qué expectativas tenía el sector privado respecto a su vinculación con el sector público, más allá de las políticas económicas generales en la coyuntura de la recuperación socioeconómica. Sí, no, claramente en el tema de promover empleo tenemos una expectativa y una oportunidad altísima. Creo que también en los temas, en los retos que tienen que ver con pobreza. Por ejemplo, en el caso de FIFCO tenemos una iniciativa que se llama FIFCO Oportunidades para erradicar pobreza dentro de nuestra empresa, y luego ir a erradicar pobreza en la cadena de valor. Si todas las empresas hacen eso, sería un complemento increíble para todos los esfuerzos de reducción de pobreza. Entonces, casi que en todos los ámbitos, igual en el ámbito ambiental, residuos sólidos, por ejemplo, tiene una gran oportunidad de alianza y lo hemos hecho a través de aliarse. Así que hay muchísimas. Yo creo que tal vez
mi última reflexión, para complementar lo que excelentemente decía doña Epsi, es que el marco normativo debería de ser suficientemente sencillo y claro para permitir que florezcan las alianzas o que se potencien aún más. Y luego que haya un marco más bien de auditoría de esas alianzas, como lo hacen los países desarrollados, permiten que las alianzas se den y luego las regulan, no las regulan, sino luego las auditan para asegurarse que estén funcionando bien. Nosotros más bien asumimos que todo va a salir mal, que todos son culpables, que todo lo que no se tiene que hacer se va a hacer y entonces eso no permite el avance. Entonces creo que tenemos que cambiar esa mentalidad del marco normativo, ¿verdad? Para tener un sistema que sea ágil, pero que también tenga luego los pesos y contrapesos y lo que dicen los gringos, el accountability, la rendición de cuentas, para que se pueda asegurar que son efectivas. Esa sería mi contribución. Súper, muchísimas gracias, Gisela. Definitivamente desde Alias hemos estado tratando de analizar este tema y accediendo a algunos recursos para hacer alguna propuesta de ley en ese sentido o a través de un decreto ejecutivo utilizando el artículo 55 de la Ley de Contratación Administrativa. Pero bueno, sí hay cuestionamientos sobre eso y hay una pregunta, ¿no? Que todavía no necesariamente el país lo ha respondido porque dependiendo de la visión pues tenemos respuestas diferentes. Si se tiene que ir, Gisela, no se preocupe. Muchísimas gracias de verdad por su participación. Ya para acabar, creo que no hay preguntas ni en Zoom ni en WhatsApp. Perdón, ni en Facebook, pero yo, Keynor, quisiera hacerte otra pregunta. También sabemos que las alianzas público-privadas no surgen naturalmente, y hay facilitadores, promotores, organizaciones como Aliarse, ¿no? Que deberían estar en muchos países del mundo para articular y potenciar las alianzas público-privadas. Algunos consideramos que en el sector público, en el Estado, debería haber una organización, una estructura que facilite y potencie, ¿no? La colaboración público-privada más allá de los diferentes departamentos de cooperación que existen en algunas instituciones públicas. Si tuviéramos que ubicar a una unidad promotora de las alianzas público-privadas en el Estado, ¿en qué estructura institucional actual la podríamos poner? Bien, gracias, Aitor. Complicada la pregunta, ¿eh? Pero bien, hay algo de la experiencia a partir de sistemas de innovación que uno aprende. Cuando uno le pregunta a los actores públicos quiénes considera que son actores claves en el sistema de innovación, ellos por supuesto que dicen que son los actores públicos. Si uno le pregunta a los actores privados, ellos dicen que son ellos porque son los que hacen la innovación. En términos sistémicos, definitivamente todos los actores juegan un rol, todos los actores de alguna manera están llamados a cumplir algunas responsabilidades y efectivamente cuando alguno de estos actores no está jugando o cumpliendo las responsabilidades, de alguna manera el sistema empieza a flaquear y hay que meterle un empujón por ese lado. Cuando nosotros visualizamos un poco esa experiencia, nos damos cuenta que sin que necesariamente se ubique como el ente rector de las alianzas público-privadas, ni nada por el estilo, debe calar la posibilidad de generar alianzas público-privadas, debe calar con mucha fuerza, para mi gusto, en dos actores del sector público. Uno, definitivamente, es el Consejo Económico y Social. El Consejo Económico y Social debe tener claro de que una forma de entrarle a los diferentes problemas a los que se está enfrentando el país es a partir de alianzas. Y yo creo que es importantísimo que el tema de alianzas cale en profundidad dentro del Consejo, porque es un órgano que toma decisiones de muy alto nivel. Y efectivamente, esas decisiones de alto nivel calan sobre el resto de las organizaciones que conforman parte de este Consejo. A mí me parece que eso es un tema clave. Y lo otro es que el otro actor que a mi gusto debería de jugar un rol en la dinamización, primero en la interiorización de la importancia de las alianzas y luego en la posibilidad de propiciar alianzas, es el Mideplan. Yo sé que últimamente han habido una gran cantidad de discusiones que lo están convirtiendo en un superministerio por otras razones y otras cosas, pero si nosotros evidenciamos el tema de que el Ministerio de Planificación no solamente tiene las habilidades de poder encontrar a partir de la dinámica propia de los planes nacionales de desarrollo los espacios en los cuales hay que trabajar para poder resolver algunos problemas nacionales, también internamente tiene la capacidad para poder visualizar en el marco de la lógica de planificación
¿Qué pasa en una realidad si no se hace nada? ¿Y qué pasa cuando nosotros queremos transformar esa realidad y llegar a un objetivo para poder solucionar alguna de las problemáticas? Y en el marco de ese camino, desde la realidad actual hasta la realidad deseada, el Mideplan tiene capacidad para poder orquestar de alguna manera alguna dinámica donde los actores se apropien de la alianza y puedan trabajar a partir de ello. Yo de ninguna manera podría estar diciendo que deberíamos propiciar el hecho de que exista un actor en el sector público que se sienta dueño de las alianzas. Nada que ver, o sea, eso para nada. Pero que sí lo interiorice como un mecanismo y lo propicie en términos de la solución de los problemas. Y yo creo que de alguna u otra manera, tanto doña Epsi como doña Giselle hablaron muy claramente de, y es que los objetivos, hacia dónde va dirigida la alianza, cuáles problemas son los que la alianza quiere atender, es donde se llaman los actores, y tanto públicos como privados, y se identifican las posibilidades de atender esos problemas. Entonces, a mí me parece que al menos en esos dos actores, cuando son los que deberían de alguna manera tener la necesidad de la posibilidad de las alianzas como interiorizadas en su quehacer, y la posibilidad de promoverlas en el marco del accionar. Y claro está que como es un tema que abarca una gran cantidad de problemas, como lo hemos visto acá, los actores que tendrían que estar participando no son siempre los mismos. Son actores muy diversos, con capacidades y competencias internas muy diversas para atender la problemática que se quiere atender desde el marco de las alianzas. Muchas gracias, don Keynor. No sé si Epsi quisiera compartir su visión sobre la necesidad de crear una unidad promotora o algún tipo de estructura que, más allá de lo que cada institución hace, evalúe los avances de la agenda de las alianzas, mida los impactos, comunique los resultados. ¿Tendría sentido? ¿Dónde? Bueno, yo no estoy tan convencida, digamos, de una estructura, pero sí me parece que se puede dar seguimiento, y creo que Keynor tiene razón, desde el Ministerio de Planificación, que sería como por excelencia el sitio en donde usted le puede dar seguimiento a los resultados de las alianzas público-privadas, en función de que allí es donde se da seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo, y se supone que estas alianzas siempre van a estar enmarcadas en esa visión de desarrollo que tiene el país, que se ha marcado por un periodo de tiempo determinado. Así que tal cual una hace informes de cumplimiento de los objetivos, de las metas planteadas, según el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública, uno podría también estar reportando sobre lo que está sucediendo para el cumplimiento de unos objetivos específicos y se está realizando en alianza con el sector privado, y ahí relevar, digamos, la importancia de ese espacio. Y finalmente yo también quisiera subrayar el tema de que el Consejo Económico Social, mirarlo como una herramienta de diálogo permanente entre los actores de la sociedad con el gobierno, con el Estado, porque es un lugar, es un espacio que lo que promueve son puentes sobre temas generales, no específicos, pero que genera confianzas si uno es capaz de darle el poder relativo que tiene. Y además, porque ahí también se advierten los posibles conflictos que tienen que ser resueltos en ese diario vivir del trabajo conjunto que hace el sector privado con el sector público. Y me parece que tendríamos que caminar y profundizar en esa línea y tener esta visión. Digamos, nosotros queremos llevar al país, y cuando digo nosotros y nosotras, estoy hablando de todos los actores de la sociedad. Realmente tenemos la intención de que en el país se viva bien y que realmente se pueda generar riqueza y que las personas tengan las condiciones de vida decentes, las prometidas por la Constitución de la República, y que ahí tenemos marcos bien grandes. Tenemos el Plan Nacional de Desarrollo de Inversión Pública, tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y tenemos los compromisos en que nos vamos, que vamos adoptando, y esa debe ser la ruta, y ahí nos vamos a ir juntando y nos vamos a dar cuenta que
y cada vez más, yo además le tengo mucha esperanza y mucha fe a la gente más joven. Me parece que son más empáticas y un poco más compasivas y tienen una posibilidad que es fundamental para las alianzas de ver al otro y a la otra, no como un posible enemigo, sino como un posible aliado y con alguien con el que se puede trabajar. Entonces creo que vamos a ir avanzando con esas nuevas generaciones en unos acuerdos de la sociedad que nos van a permitir resolver muchos de los nudos que tenemos en estas materias. Muchas gracias. Genial, muchísimas gracias, doña Epsi, por su tiempo, por su intervención y los excelentes aportes que ha hecho a una discusión que me parece que debe continuar lamentablemente en el país, pero que estaremos ahí definitivamente creando los espacios para hacerlos. Keynor, amigo, siempre un gustazo tenerte cerca, y a doña Giselle, pues que ha tenido que salir por una emergencia, pero nosotros desde Aliarse seguiremos abriendo espacios para la discusión y la facilitación del análisis de temas estratégicos para el desarrollo del país a través de la colaboración público-privada. El próximo webinar será el 6 de julio, las alianzas público-privadas como un aliado de la transformación digital empresarial. Y el mes de julio presentaremos un estudio y los resultados de un estudio muy interesante sobre el estado de situación de las APPs de infraestructura y servicios y las APPDs en Costa Rica, con análisis del marco jurídico, las iniciativas existentes, de los resultados, los retos, las oportunidades y propuestas de política pública y acciones, tanto para APPs como para APPDs, en una iniciativa que hemos hecho además con el apoyo de Naciones Unidas, el Mideplan, el Consejo, el CPC y la UCAEP. Por tanto, con la participación del sector público y privado y las Naciones Unidas, pensamos que va a generar una discusión importante, y sobre todo lo que nos interesa es que sea un insumo para las decisiones que debe tomar el país, tanto en lo público como en lo privado, entendiendo lo privado como la academia, las ONGs, etcétera, para avanzar en esta agenda si como decíamos anteriormente, this is the way forward, ¿no? Y definitivamente si no lo hacemos así nos va a costar, como decía doña Epsi, mucho más, vamos a ir mucho más lentos y va a haber mucho más dolor para la mayoría de los costarricenses. Entonces, esperemos que sea de gran utilidad y obviamente os invitaremos cuando vayamos a presentarlo. Muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias por el trabajo que ejercen desde sus lugares, y seguimos adelante porque, como dice Epsi, es un país especial. Hemos hecho cosas espectaculares y tenemos que seguir potenciando esas ideas innovadoras y transformacionales que para mí, como extranjero, pero que soy costarricense porque yo ya casi llevo 20 años en el país, son modelo para el resto del mundo, ¿no? Es que Costa Rica realmente es ejemplar en muchos sentidos para el resto del mundo, y tenemos que seguir en esa vía, porque esa es la vía la que nos va a permitir ser un país desarrollado donde haya oportunidades para todos, sin dejar a nadie atrás. Muchísimas gracias, doña Epsi, muchísimas gracias, Aitor, por permitirme compartir esta mañana con ustedes, y un placer como siempre. Chao, chao, que estén muy bien. Feliz día a todos y feliz semana.